Comienzan los foros sobre la reforma judicial. Debaten Biden y Trump. Presenta Sheinbaum a más miembros de su gabinete. Madres y padres de normalistas descalifican el trabajo de la Fiscalía. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Gobernadores en funciones y electos de Morena estuvieron reunidos esta noche en un hotel de la Ciudad de México. Acaba de concluir. Jorge Becerril, ¿cómo estuvo la reunión? Adelante con la información. Buenas noches, Jorge. Así es, Elisa Lanis, qué gusto saludarte. Pues fue exactamente como bien lo mencionas en este Hotel Hilton que está sobre Avenida Juárez, un hotel que obviamente pues fue prácticamente el búnker de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Lo fue hace 6 años de Andrés Manuel López Obrador, y bien lo mencionas, tuvo una reunión con los gobernadores electos y los gobernadores en función, obviamente del partido Morena. Vimos pues que llegaron muchas camionetas con las respectivas seguridad hasta este Hotel Hilton. Comentarte, Elisa Lanis, que fue en este Salón Don Alberto, donde prácticamente tuvieron esta reunión que fue a puerta cerrada. No le permitieron el acceso a ningún medio de comunicación, y por supuesto es una reunión importante de la presidenta electa. Por ahí vimos pues a varias personas o personalidades de lo que respecta al ambiente político. Por supuesto, platicamos con algunos de ellos que no quisieron hablar mucho, simplemente que estaban muy contentos de haber platicado con Claudia Sheinbaum. El único que pudo hablar un poquito más con nosotros fue Alfredo Bedoya, gobernador de Michoacán. Si me lo permites, vamos a escuchar lo que me dijo. Dar soluciones, nos pidió la presidenta electa Claudia Sheinbaum a las gobernadoras y gobernadores del país. Y muy bien, contentos. ¿Estuvo el señor presidente de la República? Todo muy bien, hablamos abiertamente, fue más o menos 1 hora y media de reunión, sí, con el presidente del partido, con la secretaria general, y muy bien, mucho ánimo y estamos muy contentos. Jorge, entonces te comentó que no estuvo presente el presidente, ¿verdad? No únicamente la virtual presidenta electa. Es que dijo, no, muy bien, pero ya no supimos a qué se refería. Dijo, llegó todo mundo. Entonces sí, yo le pregunté a varios gobernadores y me dijeron que no sabían, que seguramente no estuvo el señor presidente de la República. Hubiéramos visto pues obviamente su vehículo en el que llega, pero sí estuvo obviamente un grupo importante de gente del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, como Luisa María Alcalde. Adán Augusto también lo vimos por ahí saliendo, platicamos con él. Así es que pues prácticamente ha terminado ya esta reunión en el Hotel Hilton. Estamos a la espera de ver si sale la presidenta electa Claudia Sheinbaum para poder platicar con ella y por supuesto saber algo más acerca de esta reunión con todos estos gobernadores, tanto en funciones como electos. Así es que es prácticamente lo que ha sucedido en los últimos minutos, Elisa Lanis, aquí en el Hotel Hilton, en el corazón de la Ciudad de México. Sí, Jorge, y veíamos estas imágenes justamente que nos estás presentando. Como bien decías, veíamos a Adán Augusto López platicando ahorita con su cuñado, con Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas. También, obviamente, Ramírez Bedoya, a quien entrevistaste, quien nos dio estas palabras. Ahí veíamos ahorita al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. También en las imágenes vimos a Laida Sansores, la gobernadora de Campeche. Ahí la estamos viendo en estos momentos. En fin, bueno, la plana mayor de gobernadores, gobernadoras en funciones y electos con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, esta noche. Muchísimas gracias por el reporte. Cualquier cosa estamos pendientes, Jorge. Así es, Elisa, estamos atentos a la salida de Claudia Sheinbaum y de algún otro de los personajes que se entrevistaron con ella. Claro que sí. Seguimos en contacto. Gracias, Jorge. Buenas noches. Y en la Cámara de Diputados, hace unos momentos acaban de concluir los diálogos para analizar la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador. Esta, hay que recordar, es el primer foro que se tiene de varios que se realizarán en distintas sedes, pero en este que fue el primero estuvieron presentes las y los ministros de la Corte, estuvieron presentes representantes de partidos y prácticamente no hubo sorpresas en las posturas. Llegó el día, comenzó el debate por un nuevo Poder Judicial de la Federación, con el que se pretende escuchar a todas las voces y así mover
las comas de la iniciativa de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. Los legisladores de oposición fijaron su postura. Llegaron con la esperanza de que sus propuestas sean escuchadas durante los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Los representantes de Morena dejaron clara la consigna desde la Casa de Transición. Queremos expresarles que venimos con respeto, cumpliendo una recomendación, sugerencia de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, que actuó en su primer mensaje sobre esta reforma con tolerancia, prudencia y generosidad. Yo diría que ella fue el motor principal para que iniciemos este ejercicio de diálogo. Y desde Palacio Nacional, en esta primera ronda, las posturas fueron moderadas. En nuestra determinación, sí hay muchísimo por construir en torno a esta reforma o a esta revolución del Poder Judicial. ¿Y quién mejor que los integrantes del Poder Judicial para aportarnos elementos valiosos en esa reforma necesaria? De nada le servirá a México que estos diálogos sean una simulación. No seremos cómplices de una reforma construida de esa manera, sin rigor o que sea selectiva en sus intenciones políticas. Luego fue el turno de los ministros de la Suprema Corte. Es decir, sustituir en un solo momento a más de 1,600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. Considero que de aprobarse en sus términos, la reforma no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país a nivel federal y muchísimo menos a nivel local. En contrapartida, la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos. Desde el Consejo de la Judicatura Federal también surgieron posturas. Esa propuesta de reforma de ninguna manera pretende debilitar a los poderes judiciales. Por el contrario, su finalidad es reconfigurar una parte del sistema judicial, incorporando a la Constitución Federal mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en la selección de juzgadoras y juzgadores. Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia. Para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Y como les comentaba, apenas hace unos minutos concluyó este primer diálogo. Cerró la ronda de participaciones el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Fue crítico y duro con sus compañeros y hubo muchos otros momentos que se vivieron. Por ejemplo, la ministra Margarita Ríos Farjat
hizo puntual énfasis en algo que aquí hemos comentado, que muchas personas no están enteradas, no distinguen o se puede confundir fácilmente la labor de las fiscalías y de las policías con el Poder Judicial, y piensan que son parte de el Poder Judicial Federal. Hizo estas distinciones. Otro de los momentos, por ejemplo, es donde la ministra Yasmín Esquivel propuso que la elección sea progresiva, y llamó la atención, por cierto, la postura de la ministra Loreto Ortiz, porque mientras ha votado generalmente junto con Yasmín Esquivel y con Lenia Batres, muy a favor de las posturas de Morena Gobierno en muchas de las votaciones. Bueno, en esta ocasión la ministra Loreto Ortiz no fue contundente y clara en decir que apoyaba la votación popular de jueces, ministros y magistrados, como sí lo hicieron, por supuesto, Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Por cierto, escuchábamos a la ministra Lenia Batres y no únicamente dijo eso, también además de que está a favor de la votación popular de jueces, magistrados y ministros, se lanzó contra la propia Corte, proponiendo que se disminuyan sus funciones en otros puntos. Bueno, así ha sido esta jornada, parte de lo que se ha vivido, y pues bueno, hubo un momento hace también algunos minutos en donde se interrumpió este diálogo porque se manifestó la diputada María Clemente. El consejero Batis nos pidió la palabra. ¿Quiere hablar usted antes, consejero? Este Poder Judicial liberó al asesino de Paola Buenrostro y al agresor de Natalia Lane. Por culpa de jueces corruptos, cada día crece la transfobia, que se ha incrementado este año en 50%. Por favor, por eso la población trans diputada está a favor de esta reforma. Clemente. Queremos un sistema judicial que dé justicia a las mujeres trans. Sobre este tema de la distinción entre fiscalías, ministerios públicos, policías y el Poder Judicial Federal, los jueces, los magistrados, los ministros, escribió hoy un artículo muy interesante Arturo Ángel en Milenio, y aquí lo compartió en la tarde. Decía: cambiar a los jueces arregla el sistema de justicia. Revisamos los datos. Fíjense, nada más algunos datos que hay que contemplar para saber si realmente se quiere una transformación en la justicia en este país. Dice, de 26 millones de delitos, apenas el 0.8% llega al juez, 0.8% llega al Poder Judicial. Muchos no se denuncian, pero de los que sí, el Ministerio Público, es decir, las fiscalías, antes procuradurías, solo manda 1 de cada 10 a un juez. El 90% se quedan en fiscalías. Así es que es un tema pendiente. Hoy la exfiscal de la Ciudad de México, por cierto, Ernestina Godoy, dijo que propondría también la revisión del tema de las fiscalías para que se puedan fortalecer. Pues bueno, requieren un análisis detalladísimo, porque si queremos justicia hay que empezar por las fiscalías y seguir, por supuesto, con el Poder Judicial. Pero, sin duda, las fiscalías son todo un tema. Claudia Sheinbaum presentó a otra parte de su gabinete. El evento se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Economía. Las personas que se integrarán al próximo gabinete son Lucenela González Escobar, quien estará al frente de la Secretaría de Energía. David Kresenovich será el secretario de Salud, Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública, Jesús Esteva fue nombrado secretario de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, Ernelena Vega será la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y quien no estuvo presente, ya lo habían indicado así, que no estaría el día de hoy, fue Rogelio Ramírez de la O, quien fue ratificado, como usted sabe, por Claudia Sheinbaum para seguir en la Secretaría de Hacienda. Sobre su ausencia, la presidenta electa indicó que fue debido a cuestiones de agendas, y sí, llamó la atención, estaba ahí su silla vacía, y llama la atención porque sin duda todos tienen trabajos importantes, incluso
la próxima secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, que sigue siendo secretaria de Estado y seguirá siendo secretaria de Estado, así lo dijo hoy también Claudia Sheinbaum, en lo que asumen su próximo cargo, pues estuvo ahí presente. Es decir, llamó la atención esa ausencia por compromisos laborales. Y con estos nombramientos, Claudia Sheinbaum ya eligió a 13 colaboradores en las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y Humanidades, así como Energía, Salud, Función Pública, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Hacienda, además de la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que designó ayer, y aquí se los dimos a conocer también a Pepe Merino en esta última, y faltan por nombrar algunas de las secretarías más importantes, entre ellas, por ejemplo, la de Gobernación, desde la que se coordina, como usted sabe, la política interna del país y temas críticos como migración. También falta la Secretaría del Bienestar, encargada de los programas sociales, con todo el presupuesto que ello implica. También la de Trabajo y Previsión Social, Turismo, Educación Pública y Cultura. Y están pendientes también los titulares, nada más ni nada menos que las dependencias encargadas de la seguridad en México: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como los directores de otros organismos como Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, entre otros. Y como lo indicó en sus redes esta mañana el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, difundió su postura ante su exclusión de ser coordinador o parte del próximo gabinete. Ayer el presidente señaló que el acuerdo entre las llamadas corcholatas solo fue entre militantes de Morena. Hoy, esto comentó Noroña. Entendí lo que hoy el compañero presidente debió de haber sentido el 6 de septiembre de 2006, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció como presidente electo a quien no había ganado la presidencia de la República, con la enorme diferencia de que los integrantes del Tribunal Electoral en 2006 eran nuestros adversarios, no nuestros compañeros. Es inconcebible que el compañero presidente sostenga que los acuerdos sobre las responsabilidades a asumir, dependiendo del lugar que se obtuviese en el proceso interno, eran solo para los compañeros de Morena. Yo no he estado pidiendo un cargo, yo solo he estado pidiendo que lo que se dijo que iba a ser para cada quien según el lugar que quedara, se respete. Yo quedé en tercer lugar. Bueno, y por la tarde Gerardo Fernández Noroña se reunió con Claudia Sheinbaum en la Casa de Transición en Iztapalapa. Al salir se limitó a decir que le hicieron una propuesta que va a valorar. A ver, primero me parece muy importante que ella me haya refrendado que la comunicación es expedita y abierta. Y eso es un privilegio y una responsabilidad. Yo le agradezco mucho ese nivel de confianza y ese me parece el cargo más importante que cualquier otro que pudiera tener, el acceso permanente. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del 2014 denunciaron que la Fiscalía General de la República analiza restos óseos sin contar con sus peritos, entre otras irregularidades. Y no podemos descartar que pueda haber un madruguete en la identificación genética. Que nosotros no teníamos conocimiento de eso y nunca nos lo dio a saber. El señor Medina dice que están siendo investigados, pero a nuestros equipos argentinos nunca les dieron a saber de esos hallazgos. No vamos a estar de acuerdo los padres, los 43 padres, de aceptar algo que venga de esos resultados porque no fueron
tomados en cuenta nuestros expertos argentinos. Estaban haciendo cosas indebidas. Sembraron un arma de fuego dentro de los niños. Sin la participación del peritos argentinos, sin los resultados de laboratorio en Innsbruck, los padres, ya como lo señala la compañera, no vamos a validar esos resultados porque es de manera unilateral, no se está participando, no se involucra a estos dos actores que de manera oficial los padres vienen realizando trabajo con ellos. Incluyen, por ejemplo, la transcripción de llamadas telefónicas entre personas probablemente vinculadas con los hechos que están hablando de posibles paraderos de los muchachos. Hay uno en particular donde, como decía don Mario, se habla de información técnica en la que en una conversación dos personas hablan sobre el tema y una refiere a otra o le pregunta si ya se encontraron los cuerpos de la laguna. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias, Santiago, como siempre, por acompañarnos. Veíamos la conferencia de prensa que brindaron el día de hoy. Se acaba el sexenio, se acaba el tiempo. En septiembre se cumplirán 10 años de la desaparición forzada de los jóvenes. Y hoy comentaba Santiago que pues no descartarían un madruguete de identificación genética. Buenas noches, Santiago. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas noches y buenas noches a todo el auditorio. Muchas gracias, como siempre, por este seguimiento puntual de este caso que tiene un largo proceso de búsqueda de verdad que lamentablemente aún no concluye. Y efectivamente, como lo decías, aprovechando que las familias estaban en Ciudad de México por haber venido el día de ayer a su actividad de los 117 meses de la desaparición de sus hijos, nos pidieron convocar a esta conferencia de prensa en el Centro PRO junto con las organizaciones que les acompañan para explicar algunas de estas informaciones que han circulado sobre el caso en últimos días sin que ellos hubieran tenido hasta ahora oportunidad de compartir su palabra. Y entre otras cosas lo que precisaron, Elisa, fue esto que señalabas, ¿no? Que por un lado no se puede dar por saldado el tema de la entrega de documentos de la Sedena, no es cierto que se haya entregado toda la documentación, y por otro lado este otro tema de que se han enterado de que la Fiscalía General de la República está queriendo procesar algunos restos humanos bajo su descuardo mediante una técnica que no es completamente fiable para un caso como Ayotzinapa, que es el ADN mitocondrial y la confronta de perfiles genéticos mediante esta vía. A las familias les preocupa mucho porque en el pasado esto ya condujo a identificaciones en falso y no están asegurando que vaya a ocurrir, pero no quisieran que el sexenio cierre también con una precipitación que lleve a algún escenario de este tipo de identificaciones en falso, Elisa. Oye, fíjate que, bueno, no es que la historia se repita tal cual, ¿no? Y la verdad histórica, aquella, pues no venga de todos modos a la memoria, por supuesto, no es lo mismo, pero volver a repetir patrones que se vivieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Santiago, con identificación, con este método que ya, como nos decías, dio resultados que no fueron confiables.
precipitarse para dar un resultado. Veíamos que con Peña Nieto se precipitaban porque les decían, ahí están los jóvenes, en fosas, desenterraban y encontraban restos humanos que no correspondían a los normalistas, ya no sabíamos ni a quién porque volvían a tapar. ¿Y qué sucedió? Que el entonces procurador Murillo Caram se precipita para cerrar todo con esta historia de el basurero de Cocula, y decir, ahí quedaron los 43 normalistas, todos los normalistas, sus restos quedaron ahí, y después se hizo pues montaje, no sabemos exactamente qué pasó con Tomás Herón de Lucio, en donde sí obtuvieron algunos restos. Uno de ellos me parece que dan positivo y dicen de dónde sacaron estos restos, porque dijeron que los habían encontrado en un lugar. Qué complicado, pero además cuando hacen la identificación de esos restos no consideran a los expertos internacionales, y nuevamente los padres y las madres, los escucho el día de hoy decir, no están considerando a los peritos expertos que han estado presentes, no lo están diciendo y se están precipitando. ¿Qué cosa, Santiago? Estamos volviendo a la época peñista. Es inevitable la referencia, Elisa, y ha sido una constante dentro de este caso, que en ocasiones la premura a la que lleva a poner por delante los tiempos políticos y no los tiempos de las víctimas y de las investigaciones serias, pues lleva a que se adopten decisiones en las que se margina a los peritos que están colaborando en el caso, que se opte por técnicas no verificadas, en fin. En este sexenio empezamos con mucha voluntad, siempre lo hemos reconocido, que el presidente López Obrador puso una notoria voluntad para que el caso avanzara. El subsecretario Encinas hizo un trabajo importante también en el tema, el fiscal anterior del caso sin duda que también, pero el caso se topó con el empoderamiento militar del presente y con un tema, Elisa, que lleva a cómo iniciabas el noticiero esta noche, que es que nuestro gran problema de impunidad tiene que ver más con fiscalías, con servicios periciales faltos de independencia, con ministerios públicos que no tienen todas las condiciones de independencia para resistir a las presiones políticas, que con jueces y con poderes judiciales. Y creo que lamentablemente eso es lo que el caso Ayotzinapa sigue reflejando, y por eso las familias, anticipándose desde la experiencia que tienen de 10 años, hoy dijeron, cuidado con que esto ocurra. Ojalá que no pase, no estamos diciendo que ya hay en marcha una operación de alterar resultados, pero a partir de su experiencia sí se sienten las familias en el deber de decir, esto nos preocupa y no quisiéramos que se materialice un desenlace de esta naturaleza en los siguientes 3 meses. Santiago, dijo el presidente esta semana, no fue el ejército, no tengo conocimiento que haya sido. Nos remite nuevamente también a lo que ya vivimos anteriormente, descalificación y difamación de expertos que han estado presentes, del GIEI, sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, ahora el Centro PRO ha sido blanco también de estas descalificaciones tremendas, y decir no fue el ejército. Hay ahí todavía esta historia que no concluye. Vamos a ver qué sucede. Ojalá no se precipiten. ¿Qué le pedirían a la virtual presidenta electa, Santiago, si es que, y al actual presidente de la República? Pues mira, Elisa, las familias lo que han pedido es que el esfuerzo de esclarecer el caso continúe. Yo creo que las familias de Ayotzinapa, los organismos de derechos humanos, todo México anhela que el siguiente gobierno tenga éxito, que sea más empático, que escuche más a las víctimas de la violencia, y están muy dispuestas a poder tener ese acercamiento. Para ello va a ser indispensable que en los siguientes 3 meses pues no se tomen decisiones precipitadas que estropeen la posibilidad de que haya algún tipo de seguimiento, ¿no? Y referente al tema del ejército, Elisa, lo que se ha dicho es que la siguiente semana podría venir algún tipo de informe para aclarar el tema, pero se quiere encuadrar a quienes señalan que hay que investigar algunos elementos militares en una suerte de intencionalidad política, y se dice que
quienes señalan al ejército es o por ideología o por intereses ocultos. Y la conferencia de prensa hoy le permitió a las familias precisar muy bien que ellos y ellas lo único que piden es que se investigue, que hay elementos que indican alguna responsabilidad en el contubernio con la delincuencia organizada del 27 Batallón de Iguala, que hay una secuela de ocultamiento de información terrible, que hay un hecho probado de infiltración a la normal y que hay testigos que hablan de alguna participación mayor. Eso debe de indagarse y ninguna institución debería estar al margen de la rendición de cuentas, y es muy preocupante ir a un México donde eso ocurra respecto del ejército. Sí. Querido Santiago Aguirre, muchísimas gracias como siempre. Permítenos seguir en contacto y aquí estaremos también informando a nuestra audiencia. Siempre muy agradecidos, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y volvemos. Nuestros compañeros Fernando Cruz y Osvaldo Müller se encuentran en el Estado de México en dos distintos puntos con el reporte de los estragos de la lluvia. Osvaldo Müller, tú te encuentras en Chalco. Buenas noches. Así es, Elisa, muy buenas noches. Pues la fuerte corriente de agua sorprendió a los habitantes del municipio de Chalco de 3 fraccionamientos. Los Héroes 2, además de Pueblo Nuevo y Villas de San Martín, y es que el desbordamiento de un río conocido como Zacamulas, pues bueno, provocó que millones de litros de agua bajaran hacia todas estas casas y finalmente, pues bueno, el nivel subió en algunos puntos hasta el 1,5 metros, causando pérdidas en enseres, en muebles, en artículos personales, pero también en muchos vehículos que incluso fueron movidos por el agua. En estos momentos ya se lleva a cabo la limpieza del fraccionamiento Héroes 2 aquí en Chalco. Sin embargo, en Pueblo Nuevo, ¿qué ha pasado? Pues ya los niveles de agua bajaron, también se está trabajando en Villa San Martín. ¿Cuántas viviendas fueron afectadas? Al menos 500,000, y es que la lluvia o el registro que tienen las autoridades es que llovió al menos 60 milímetros, una lluvia típica que no se había presentado en los últimos 20 años en este lugar. Logramos hablar con las autoridades y esto nos dijeron, Elisa. No, tuvimos una lluvia típica, estamos calculando que fueron arriba de 60 milímetros en la parte alta de los poblados de Santa María de Huejotzinco y San Martín Cuauhtlalpan. De hecho, aquí no llovió, si le preguntas a la gente, aquí no llovió. Desafortunadamente, mira, estamos en una parte baja y estamos al pie de las barrancas y ríos. La mayor tarea va a ser la limpieza de las casas, porque tenemos casas afectadas. Tenemos aproximadamente 80 centímetros en algunas casas, en las partes más afectadas. Sí, son bastantes casas que tenemos afectadas. Osvaldo, seguiremos pendientes de este apoyo a los habitantes y estaremos al tanto, cualquier cosa. Muchísimas gracias por el reporte. Y Fernando Cruz, tú te encuentras en Cuautitlán. ¿Qué está sucediendo? Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo desde el municipio de Cuautitlán, Izcalli. La situación bastante complicada para los habitantes de la colonia Niños Héroes, y es que desde ayer están desfogando autoridades municipales la presa El Ángulo. ¿Por qué? La fuerte lluvia que azotó la tarde-noche de este miércoles a este municipio mexiquense provocó que esta presa llegara a sus últimos niveles. Y lo estamos viendo, suman ya prácticamente 24 horas y continúan desfogando, y si a esto le sumamos que comenzó a llover hace escasos minutos antes de entrar al aire, y esta situación se ha complicado. Ya habían bajado los niveles de agua, incluso el ejército implementó el plan TN3E en auxilio a la población. Tuvimos la oportunidad de platicar con la presidenta municipal, escuchemos lo que nos comentó. Pues la lluvia vino a generar pues una situación de que la presa, digamos, tuvo un desbordamiento que fue controlado y está siendo controlado por toda la coordinación que tenemos todas las autoridades en este contexto. Y pues ahorita estamos, como ustedes pueden ver, en los trabajos de encostalamiento para blindar todas las casas que están, digamos, a las faldas de este vaso regulador, esperando no llueva como ayer, pero es para blindar y tener mayor seguridad. Fernando Cruz, seguiremos también atentos a lo que sucede ahí en Cuautitlán Izcalli. Muchas gracias por el reporte, y Osvaldo, muchas gracias por el reporte desde Chalco. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y volvemos.
El presidente demócrata Joe Biden y su rival republicano Donald Trump intercambiaron ataques sobre el aborto, la migración y su gestión de la economía durante el primer debate electoral de Estados Unidos. Alex Domínguez, tú te encuentras allá precisamente con toda la cobertura especial. ¿Qué te pareció, Alex, lo más sobresaliente de este debate? Buenas noches. ¿Qué tal, Eli? Buenas noches a ti y a toda la gente que nos ve a través de Milenio Televisión. El resumen: mal desempeño del presidente Joe Biden ante su rival, el expresidente Donald Trump. De hecho, hace unos minutos la vicepresidenta Kamala Harris lo acaba de admitir en televisión aquí en Estados Unidos. Dijo que Biden tuvo un inicio lento y que eso preocupó a los demócratas, pero que al final cerró fuerte. Es decir, se confirma que hay preocupación en la campaña de Joe Biden y en el Partido Demócrata. ¿Qué puede ocurrir? Todavía no es nominado de forma oficial, sin embargo, en las elecciones primarias ya ganó, por lo que la nominación es prácticamente inminente, pero hay preocupación y la propia Kamala Harris revela que en ese inicio del debate generó preocupación en los demócratas, aunque dice al final estamos conformes y tuvo un desempeño fuerte al cerrar el debate. Pero sí se le vio preocupado a Joe Biden, no hiló bien las ideas, no se enfrentó correctamente hacia Donald Trump, es lo que dicen los analistas en esta primera hora después de que concluyó el debate. Además, no logró rebatirle a Trump todas las mentiras que fue diciendo el expresidente republicano, mientras que Trump se mostró mucho más fuerte, capaz todavía, a pesar de que también es de edad avanzada. Él tiene 78, Biden tiene 81. Además, Biden tiene un resfriado que confirmó el equipo de prensa de la Casa Blanca. Su doctor le diagnosticó un resfriado apenas hace unos días. Él se estuvo preparando en Camp David para este debate y al final así se le vio. En resumen, preocupación. Los dos mintieron, los dos se dijeron mentiroso. Biden atacó a Trump diciendo que es un convicto porque ya ha sido considerado culpable en 2 casos, uno civil, otro penal. Tiene 34 cargos por delante, pero al final de cuentas Trump se mostró más fuerte. Alex, muchísimas gracias por este resumen y estaremos ahorita muy pendientes en tu noticiario de las 22 horas con esta cobertura especial desde Estados Unidos. Gracias, Alex. Buenas noches. Gracias a ti, Elisa. Muy buenas noches. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.